Buenos días, amada Iglesia de Tierra Grata. Estamos muy contentos de compartir este precioso momento con ustedes. Y quiero invitarles a que hagamos una oración y coloquemos este momento delante de la presencia del Señor. Amén. Jesús, estamos delante de tu presencia, Padre. Gracias te damos, Padre Santo, por esta linda oportunidad, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por usarnos, Señor, aunque indignos somos, Señor Jesús. Pero hoy tu gracia, Señor Jesús, nos hace dignos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu obra en la cruz, Señor. Por esa obra que nos redime, Señor Jesús. Y nos permite venir ante tu presencia confiadamente, Señor. Señor, hoy te pedimos, Señor, que tú inclines tu oído, Señor. Y que nos permita hacer un olor fragante ante tu presencia, Jesús. Queremos inundarte, Señor, de alabanza. Queremos darte toda la gloria, toda la honra a ti, Jesús, a ti, Rey de Reyes, a ti, Salvador. Y aquí estamos, Señor, como sacrificio. reconociendo, Señor, que por tu gracia, Señor, podemos respirar, que por
los cielos, Señor Jesús, que rompiste ese velo, Señor, y hoy tenemos una relación sincera contigo, Señor, y queremos venir ante tu presencia, Señor Jesús, como sacrificio, como ofrenda agradable, Señor, como incienso ante tu presencia, Jesús. Recíbela, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú, Señor, eres mi Dios, mi Salvador, mi refugio, mi roca, por siempre. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Qué precioso privilegio, Señor, cantar para el Rey de Reyes. Qué precioso privilegio estar a tus pies, Maestro. Qué precioso privilegio sentir tu presencia, Espíritu Santo. Te anhelamos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ahí donde tú estás, yo te invito a que tú busques esa oración sincera de corazón al Padre, a ese Padre que está presto a escucharte, a ese Padre que está dispuesto a entenderte, a quitar la carga de tu corazón. Te alabamos, Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te adoramos, Maestro. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar.
esperanza, Señor. Sin aliento estaría sin tu presencia, perdido sin ti. Sin amor sincero, sin perdón, sin redención. Señor, porque podemos cantar y celebrar que tenemos a ese Dios precioso que cumple sus promesas. Gracias, Señor bendito. Amén. Dios bendiga, mis hermanos. Cantar, Jesús, que nos avive, Señor bendito, que llenes esta casa de tu gloria, Padre Celestial, que nos restaure, Señor, que nos sane, Señor, que sane nuestra tierra, Jesús. Llena tu casa, oh Dios.
Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se alegran por cantar el nombre de Cristo? Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los cielos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Una vez más, vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Así lo creemos, Jesús. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Dios los bendiga. Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un gran privilegio compartir en este día la palabra del Señor, compartir con ustedes una enseñanza más
de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a la tierra por toda la humanidad, pero en especial por nosotros que hemos reconocido el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a estar orando y abriendo nuestras Biblias, gloria al Señor, para mirar nuestra enseñanza del día de hoy. Amado Jesús, gracias te doy, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias te damos, Señor Dios mío, porque tú tienes el control de todo, Señor Dios Todopoderoso. Por eso, amado Jesús, en tus maravillosas manos dejamos este maravilloso día, este precioso día, Señor, para que tú nos bendigas, tú nos ayudes, tú nos guardes, tú nos protejas, Señor. Amado Jesús, te coloco a mis hermanos en este día, Señor, que tienen necesidades, Señor Dios Todopoderoso. Porque mientras vivamos en esta tierra, Señor, estaremos sujetos a muchas cosas, a muchas necesidades. Pero también entendemos, Señor Dios Todopoderoso, que con tu ayuda todo es más llevadero, que con tu ayuda todo es mejor, Señor amado. Gracias te doy, Padre Celestial, Señor Dios mío. Gracias te doy, Padre amado, por el sacrificio que tú permitiste en la cruz del Calvario por nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú tienes el control de todo el mundo, de todo. Tu palabra dice que ni una hoja de un árbol no se mueve, sino es tu santa y maravillosa voluntad. Por eso, amado Jesús, en este día te presento a mis hermanos, te presento a nuestra iglesia Tierra Grata. Y te presento también, Señor, la bendición que tú nos has dado de el poder congregarnos nuevamente, Señor Dios mío, para honrar, para alabar y glorificar tu nombre. Como dice tu palabra, Señor, en coinonía, Señor, los unos con los otros, reunidos, Señor Dios Todopoderoso, para alabar, ensalzar y glorificar al Dios grande, al Dios Todopoderoso, al Dios que reconocemos hoy que sin Él nada podemos hacer. Por eso, Padre amado, me presento en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y presento tu santa y maravillosa palabra, y te pido, amado Jesús, que sea tu santo y maravilloso Espíritu quien nos guíe, quien nos exhorte, quien nos traiga palabra de bendición, palabra de vida a nuestras vidas, palabra de consuelo, palabra de amor, palabra de sanidad, Señor Dios mío. Por eso bendigo, honro, alabo y glorifico tu santo y maravilloso nombre. Amén. Amados hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en un versículo que ustedes lo deben conocer. Vamos a colocarlo como base para nuestra predicación en este día, nuestra enseñanza en este día. Y vamos a ver en este día 7 palabras o de pronto 7 versículos que a nuestro archienemigo no le gustan, que nosotros lo hablemos, que nosotros lo comentemos. Vamos a ver a través de la santa y maravillosa palabra la bendición que tiene Dios para este día. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Juan 10:10, que dice: el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. ¿Quién lo dijo? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Durante todos los años de la existencia del hombre, ha sido una continua lucha contra toda acechanza de nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? La palabra dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Por eso nosotros, como cristianos, que hemos reconocido el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que hemos aceptado el ser martirizado, el ser lacerado, el ser azotado en la cruz del Calvario, hoy podemos testificar como aquellos hermanos que sabemos y entendemos quién ha sido nuestro Dios hasta nuestros días para nosotros. En Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo que está haciendo hoy en día? Pues la obra de él es tergiversar su palabra, y como dijo el Señor Jesucristo, en mi nombre vendrán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán, aun si fuere posible, a los escogidos. Tú y yo, como escogidos de Dios, debemos tener cuidado, porque nuestro enemigo no es cualquier personaje. Nuestro enemigo en el cielo era el cuarto al mando. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él era el encargado de las alabanzas para el Señor. Pero por causa de su orgullo, de su avaricia, de su codicia, fue desterrado y fue echado del cielo. ¿A dónde vino a parar? Aquí a la tierra, desafortunadamente. Gloria al Señor. Pero Dios, ¿qué ha hecho con esto? Dios le ha estado demostrando por todos los años, por todos los siglos, a Satanás, que nosotros, los cristianos, podemos servirle a Dios incondicionalmente. Si tenemos, le servimos a Dios. Si no tenemos, también le servimos a Dios. En nuestra enfermedad, en nuestra salud, en la riqueza, en todo, le servimos a nuestro Dios. Porque sabemos que Él es nuestro proveedor. Él es nuestro todo. Reconociendo que sin Cristo nada podemos hacer. Entonces, la lucha continua del hombre siempre ha sido contra nuestro enemigo. Por eso, nosotros vemos en la cruz del Calvario a 3 personajes que estaban en 3 cruces. El ladrón bueno, supuestamente, que se dice, que estaba al lado derecho, el ladrón malo, que estaba al lado izquierdo, y en medio de esos 2 ladrones, ¿quién estaba? Nuestro Señor Jesucristo, llevando tu pecado, llevando mi pecado, llevando nuestro todo ahí. Si nosotros vemos esas 3 cruces y las visualizamos, hermanos, nos damos cuenta, mirando las 3 cruces, visualizándolas, nos damos cuenta que en esos 2 ladrones es el mundo. El Señor dijo en su parábola de las 10 vírgenes que se salvaron. ¿Cuántas fueron a las bodas con el esposo? 5, la mitad. Pudiéramos visualizar que en esa cruz del Calvario está toda la humanidad. La mitad fue salva y la otra mitad ha sido condenada. Pero está nuestro Señor Jesucristo en la mitad, demostrando el amor de Dios, cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no al mundo tal como tierra, sino a las personas, a todos aquellos que hemos nacido de una madre, gloria al Señor, a ellos vino a rescatar. Y hoy le doy gracias a Dios porque yo fui uno de ellos, porque mi familia ha sido una de ellas. Entonces, hermanos, nosotros siempre debemos colocar nuestra mirada ¿en quién? En el autor y el consumador de la vida. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a deshacer las obras del diablo. Gloria al Señor. En Filipenses 4:13, un versículo que todos nos lo sabemos, que siempre ha sido un versículo de bendición, dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué es todo? Nos fortalecemos si tenemos a Dios. Somos fortalecidos en la escasez, somos fortalecidos en la abundancia, hemos sido fortalecidos en los quebrantos de salud. Hermanos, hay enfermedad en nuestro hogar. Muchos hermanos ahorita están pasando por ese flagelo del COVID. Pero hermanos, no nos preocupemos, que todo, absolutamente todo, como dice su palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Hermanos, esperemos y seamos fortalecidos en la palabra del Señor, en la oración que le hacemos al Señor a cada día y en el ayuno que le ofrecemos a Dios. Entonces, queridos hermanos, no nos debemos preocupar por las acechanzas de nuestro enemigo,
porque Dios está ahí para guardarnos, para protegernos. Él anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Acordémonos en la antigüedad que siempre el diablo estuvo ahí, tentando a los líderes, como tentó a David cuando le dijo que se encerrara el pueblo. Entonces, hermanos, no es de hoy en día, es de siempre. Pero ahora, toda acechanza del enemigo ha sido más peligrosa porque Satanás sabe que le queda poquito tiempo y él sabe que está destinado a un lugar especial, el lago de fuego, para él y todos sus secuaces. Entonces, hermanos, fortalecidos en Cristo, todo lo podemos, hermanos. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Qué nos podrá separar? Gloria al Señor. En Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 15 nos dice la palabra: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando los fariseos y cuando los saduceos y todos aquellos personajes, los sumos sacerdotes, quisieron matar al Señor Jesucristo, ellos no entendían que se estaba cumpliendo la profecía de Isaías cuando dijo: porque un hijo nos es dado, un príncipe. Y cuando dijo también Isaías, en Isaías 53, porque él fue molido, herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces ellos pensaron que castigándolo, lacerándolo, ellos no entendían el plan perfecto de Dios para con nosotros, para con toda la humanidad. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sacrificarlo, calumniarlo, echarle el pueblo en contra y para decir: crucifícale. Lo crucificaron, pero hermanos, Dios en su amor y su misericordia lo restauró, lo levantó, y la palabra dice que él resucitó al tercer día. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice que él exhibió a los principados y las potestades. Los exhibió públicamente. Estaba diciendo que él estaba llevando el pecado de toda la humanidad ahí. Él estaba llevando todo. Entonces, hermanos, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Qué nos podrá separar? Nada en absoluto, hermanos. Como vuelvo y les digo, el Señor Jesucristo vino a salvar y a sanar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerle, creer a su palabra. Leamos su palabra, hermano, que ese es nuestro alimento espiritual. Entonces, Dios vino a traernos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. En Romanos capítulo 8, entonces ahí vemos que Cristo vino a darnos una plenitud de vida, y eso es lo que no quiere Satanás. Que nosotros tengamos vida y vida en abundancia y que vayamos nosotros a la vida eterna. Él sabe para dónde vamos nosotros. Él sabe lo que él perdió. Él sabe que fue destituido por quererse hacer igual a Dios. Entonces, hermanos, nosotros sabemos quién es nuestro archienemigo, pero sabemos también y tenemos a nuestro protector, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En Romanos capítulo 8 y los versículos 37 al 39, dice su palabra: antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Yo no escogí al Señor Jesucristo. Él fue quien me escogió, y le doy gracias a Dios por eso, porque yo fui escogido de parte de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar ahí firme y constante para no perder aquella salvación tan grande. Gloria al Señor. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, el apóstol Pablo dijo: para mí el morir es Cristo. Gloria al Señor.
Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el Señor Jesucristo, en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, al morir por tus pecados, por mis pecados, cuando el día que tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahí no llegó, a mí por lo menos, pensé que todo iba a ser color de rosa. Porque cuando yo me convierto a Cristo, yo venía de un problema financiero. Tenía un vehículo embargado, un bus. Y mi madre me decía, el único que te puede ayudar es Jesucristo. Pero no, yo acudía a mis amigos, acudía al licor, que pensé que esa era una salida, que era una forma de escapar. Por un día, por una noche de pronto pasaba, pero al otro día volvía el problema. Entonces, un día, por no llevarle mal la contraria a mi madre y a mi esposa, porque mi esposa hacía 15 días se había convertido al Señor. Entonces, ¿qué hago yo? Pues dije, bueno, si no hay nada más que hacer y si ese es el único recurso que tengo y que hago, pues voy a ir a la iglesia. Pero parte de mi testimonio, yo cuando voy a la iglesia, por tanta, por así decirlo, Dios me perdone y le doy gracias a Dios por mi madre, que ella oraba por mí, duró muchos años orando por mí, por nuestra familia, porque ella me dice un día, yo oraba por todos ustedes, pero nunca pensé que el primero que llegara a los pies del Señor fuera usted, y le doy gracias a Dios por eso. Tuve mi problema, tuve mi dificultad, y fue la única manera que pude acudir, pude humillarme delante de Dios. Pero antes de eso, hermanos, cuando voy a la iglesia, desafortunadamente, o no sé cómo denominarlo, pero yo fui embriagado. Fui 4 domingos por no llevarle la contraria a mi madre y por no llevarle la contraria a mi esposa, porque estábamos también, tenía mis problemas financieros y estábamos que nos queríamos separar. Ya no nos soportábamos por muchas cosas. Ella no me soportaba porque yo me volví un bebedor empedernido. Pero cuando llego a los pies del Señor Jesucristo, entiendo algo tan grande y tan maravilloso, que solamente Él pudo ayudarme en ese problema que tuve. Con decirles que el mismo abogado que me estaba embargando fue el mismo abogado que me ayudó a sacar ese vehículo de donde estaba, de los patios. Y Dios me proveyó el dinero. Con unos viajes me proveyó el dinero para poder pagar esa deuda. Pero si no hubiera sido así, ¿qué saca con tener uno tanto dinero si no tiene a Cristo en su corazón? El Señor dice en su palabra ¿qué tiene el hombre? ¿O qué saca el hombre? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué gana el hombre con ganarse el mundo? Tener mucho dinero si a la final pierde su alma. Nuestra salvación no tiene precio porque el precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando acepto y reconozco a nuestro Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, pensé que todo era color de rosa. Bueno, me solucionó mi problema, el de financiero. Segundo, me solucionó mi otro problema, me iba a separar de mi esposa. Cuando apenas mi segunda hija, Carolina, apenas tenía como 6 meses. Entonces, hermanos, Dios nos trae a sus pies de diferentes maneras. Dios nos jala las orejas de diferente manera. Tu forma de llegar a Cristo fue de una manera, no sé cómo, no sé, pero Dios hace todas las cosas perfectas en nosotros, hermanos. Entonces, cuando Dios llega a mi vida y yo reconozco a nuestro Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, pienso que ya todo es color de rosa. Pero para coger una rosa, ¿qué toca hacer? La rosa, la parte de abajo de su flor, ¿qué tiene? Espinas.
tremendo, hermanos. Me costó, les digo, me costó ser cristiano, porque mis amigos me molestaban y me decían, se volvió evangélico para no gastar, se volvió no sé qué. No, hermano, tremendo. Eso para mí, pudiera decir que el primer año fue tremendo, el sostenerme por las críticas, por las molestias de mis amigos, de todo, hermanos, aún de mi misma familia. Pero hoy, 30 y pico de años, 38 años sirviéndole al Señor, dándole gracias por eso que hizo en la cruz del Calvario y por colocar a aquellos hermanos en mi camino que estuvieron orando por mí, porque ya cuando llego a la iglesia, me hago miembro de la iglesia, entonces ya empiezo a participar en la mayoría de las actividades, empiezo ya a tener el conocimiento de Dios. Y así, en el transcurso del diario vivir, no fue fácil, en absoluto, no fue fácil. Les digo que no fue fácil para mí, para mi vida espiritual, para mi crecimiento, porque fueron muchos los ataques del demonio. Verbalmente, los amigos, la molestadera, todo eso. Pero hermanos, le doy gracias a Dios porque eso como que me ayudó a hacer como un casco, como una concha de protección en mi cuerpo, porque ya últimamente ya me molestaban pero tuvieron que pasar muchos años de estar de rodillas delante del Señor. Pero le doy gracias a Dios porque ahí ya estaba la iglesia, estaba mi esposa, estaba mi madre, estaban todos orando ya por mí. ¿Orando por quiénes? Pues orando por ya, bregando nosotros ya a orar por los demás hermanos. Pero hermanos, quiero decirles que para mí no fue fácil llegar a los pies del Señor. Para algunos de ustedes tampoco será fácil para llegar a los pies del Señor. Pero hermanos, con Cristo todo lo podemos. Con Él todo lo podemos. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Sí, vendrán molestias, vendrán situaciones adversas, porque yo sí, de ahí para acá, empecé a experimentar y me tocó aprender a depender solamente de Dios. Entonces, hermanos, la vida cristiana nos la hacemos nosotros. Nosotros nos hacemos la vida cristiana. Si tú oras y le pides a Dios con fe, Dios responderá a tu situación, tu adversidad. Si tú ayunas para Dios, porque tú sabes que el ayuno es el que doblega, por así decirlo, ¿no? El que doblega a que Dios haga las cosas, conteste las cosas. Pero hermanos, acordémonos de algo. David, cuando tuvo ese hijo en pecado con Betsabé, el profeta Natán le dijo: ese niño ciertamente morirá. ¿Qué hace David? Entra inmediatamente en ayuno, en cilicio, y quería estar apartado de todas las personas. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que así como le dijo el profeta Natán que ese muchacho iba a morir, murió, y todos se aterraron porque inmediatamente David pidió de comer, pidió su vestido real para cambiarse y todo eso, y todos estaban asustados porque ¿qué pasó con David? Si cuando el niño estaba enfermo, estaba ayunando, ahora muerto, les daba temor decirle, ir a darle la noticia de que el niño había muerto. Pero él entendió, viéndolos, dice la palabra que él entendió que el niño había muerto. Entonces pidió sus cosas, pidió comida, pidió todo, y dijo: él ya no vuelve a mí, pero yo sí puedo ir a él. Hermanos, ¿cuánta familia de nosotros se ha ido con el Señor? Ellos no vuelven a nosotros, pero nosotros tenemos un privilegio, hermanos, que podemos ir un día a donde ellos están. Entonces, hermanos, quiero decirles que el hacerse usted cristiano no le garantiza sino únicamente la salvación. Solamente eso, sí se mantiene. Pero no le garantizo que todo vaya a ser color de rosa. Pero sí le garantizo, hermanos, que si usted clama a Dios, que si usted le pide a Dios en cualquier adversidad, en cualquier necesidad, Él le responderá. Porque dice su palabra
que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios es nuestro proveedor, hermanos. ¿Cuál es tu situación, hermano? ¿Qué tienes? ¿Tiene un problema financiero? ¿Qué problema tiene, hermanos? Si Dios es nuestro abogado, si Dios es nuestro proveedor. ¿Hay enfermedad? Sí, la hay, hermanos. Pero ¿a quién tenemos? Al médico de médicos, hermano. Tenemos al mejor médico por excelencia. Médico que sabe y conoce todas nuestras enfermedades. ¿Qué tenemos que hacer? Palabra que siempre digo y que siempre me ha fascinado y que fue el primer versículo, uno de los primeros versículos que me aprendí de la Biblia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dijo nuestro Señor. Dice nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, hoy en día debemos de cuidarnos porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Ahora, Satanás está empezando a sacar sus haces. Mire, hermanos, cómo se ha fomentado el adulterio, cómo se ha fomentado la fornicación, cómo se ha fomentado tantas cosas que hace años nosotros no la veíamos. Pero hoy, desafortunadamente, estamos viendo cómo Satanás se ha levantado contra la humanidad. Ahorita, el demonio más tremendo que puede haber ahorita es el demonio de la pedofilia, del ataque a los niños, a las niñas. Tremendo, hermanos, tremendo eso. Entonces, hermanos, Satanás ya está sacando lo último que le queda, porque sabe que le queda muy poquito tiempo ya. Y si tú y yo clamamos a Dios, le pedimos a Dios, hermanos, por nuestra salvación, porque Él venga rápido por su iglesia, entonces, hermanos, nos va a costar el tener que sostenernos hasta cuando Él venga, hermanos. Como les decía en la enseñanza pasada, hermanos, del miércoles, les decía, hermanos, Satanás ya sabe que se le está acabando su tiempo. Él sabe para dónde nosotros vamos. Entonces, hermanos, hay que seguir para adelante. No es fácil, pero tampoco es difícil, hermanos. Con Dios todo lo podemos, hermanos. Porque su palabra dice, como vimos anteriormente, todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos fortalece. Gloria al Señor. Ahora, en Lucas capítulo 4, el versículo 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hermanos, el día que tú aceptaste al Señor Jesucristo, viniste a ser ungido por el Espíritu Santo. Dios te ha dado poder a ti, el poder de predicar su palabra, al menos traer a nuestra familia a los pies del Señor. Gloria al Señor. Dice: dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas llegaron a Cristo con ese quebranto de corazón? Con esa tristeza, con esa congoja. Muchos, hermanos, muchos. Por eso te digo, hermanos, les digo, hermanos, que nosotros llegamos de muchas y de diferentes maneras a los pies del Señor. Pero hoy yo por lo menos le doy gracias a Dios que me tiene ahí, a sus pies. Y gracias le doy al Señor, porque en mis oraciones siempre le pido que, por favor, no permita que el enemigo me ataque en ninguna forma. Gloria al Señor. Entonces, dice su palabra: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuánto tiempo queda para la venida del Señor? No lo sabemos, hermanos. Pero sí sabemos que su palabra dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Él solamente quiere que nosotros estemos apercibidos, que estemos preparados para su venida. No sabemos cuándo irá a venir Él, pero sí el Señor nos ha mostrado
a través de las cosas que estamos viendo, nos está mostrando que su venida está cerca, su venida está pronta. Entonces, hermanos, estemos listos y apercibidos, como dice su palabra. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 2, el versículo 14 y 15 dice su palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, hermanos, ¿por qué es tan importante que nuestro Señor Jesucristo compartiera la naturaleza humana? Para demostrarnos, hermanos, que sí podemos, hermanos. El Señor Jesucristo tuvo hambre y pudo soportarlo. Vino la tentación, pero Él la soportó. Nosotros también podemos hacerlo, hermanos. Podemos soportar la tentación. Gloria al Señor. Ahora, aquí en estos versículos 14 y 15 yo encuentro tres aspectos, hermanos, ¿sí? Para que al morir pudiera librarnos del poder de la muerte. Y ya lo leí anteriormente. Gloria al Señor. Número 2, para que al convertirse en el sacrificio definitivo, gloria al Señor. Bueno, para que al convertirse en el sacrificio definitivo por el pecado, Él pudiera reconciliarnos con Dios. En Hebreos capítulo 5, los versículos 7 al 9 dicen: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Yo les decía a ustedes, hermanos, que el abecedario de la gente común y corriente, a los que aprendemos nosotros, el abecedario que aprendimos nosotros en nuestra primaria, era ABCD. Ahora el abecedario nosotros los cristianos es obedece. Yo les dije anteriormente, obedece, obedecer, hermanos. Si tú y yo obedecemos a Dios, nos irá bien, todo será mejor, todo será más llevadero. Tercero, para experimentar la tentación, Él pudiera brindarnos una ayuda mejor en nuestras propias tentaciones. En el capítulo 2, el versículo 18 dice: pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, entonces, si la tentación viene, ¿qué pasa? Si la prueba viene, ¿qué sucede? Dios nos ha enseñado que podemos pasar cualquier tentación, hermanos, cualquier prueba, no importa la prueba, pero Dios nos demostró en su humanidad que sí podemos, No tenemos que ser cuerpos gloriosos o cuerpos ya que estuviéramos, o sea, que tuviéramos un cuerpo espiritual. No, en esta carne, en este cuerpo, con esta sangre, hermanos, podemos soportar toda tentación, podemos soportarla, porque con Cristo todo lo podemos, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, si Él se hizo humano, fue para demostrarnos que nosotros como humanos también podemos sobrellevar todas las cosas. Entonces, solamente que tenemos que hacer, esperar en Dios, confiar en Dios, hermanos, porque sin Él nada somos, porque sin Él nada podemos hacer.
En Marcos capítulo 16, el versículo 17 y 18 pudiéramos decir que nos deja el Señor una gran comisión, gloria al Señor, una gran enseñanza. Antes de Él partir, dice en su palabra: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees? Yo creo, hermano. ¿Tú crees que Dios puede hacer cosas extraordinarias? Las puede hacer, hermanos. Acordémonos que cuando Pedro pasaba, dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Tuviste el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él pasaba la sombra, Él levantó a algún enfermo, ¿no? Por eso nos demuestra Dios que cosas mayores podemos hacer nosotros, pero ¿qué tenemos que tener? Fe. Es primordial la fe, porque sin fe nada podemos hacer, hermanos. Gloria al Señor. Dice que a todos los que creen, dice en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de tal pastor, en el nombre de tal evangelista, en el nombre de tal de los supuestos profetas. No, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo echaremos fuera demonios. ¿Cuántos los han podido experimentar? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Acordémonos lo que pasó en el aposento alto, aquellos 120 reunidos que hablaron todos en nuevas lenguas, gloria al Señor. Dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Querido hermano que está en su casa, en su hogar, padre, madre, cabeza de familia, hermanos, no esperen a que venga un evangelista especial, a que venga a orar por sus enfermos que hay en su casa. No, hermanos, tú como padre, como cabeza de familia, puedes orar, colocar tus manos sobre el enfermo, y dice la palabra que si tú tienes fe y si el enfermo cree, dice que será sano. Hermanos, no esperemos a que venga ahorita en este momento. Yo le doy gracias al Señor por eso, por ese privilegio que tienen ustedes, hermano, ahí en su casa, que tenemos nosotros en la casa, el que nosotros podemos orar por los enfermos y ellos sanarán, si lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes hacerlo, hermanos. No espere a que llegue alguien especial. ¿Qué tan especial que como el Señor Jesucristo? Hermanos, tu hogar es una barca. Hablábamos el miércoles de una barca. Tu hogar es una barca. Hermanos, si tú no dejas salir al Señor Jesucristo de esa barca, ahí está, para que Él le calme su tempestad. Él le calme esos vientos alrededor de tu familia. Hermanos, ese viento de enfermedad que hay en tu hogar, no espere, como te digo, a que venga algo y que pase algo sobre. No, hermanos, tú tienes el poder en tus manos. Tú puedes orar por tu familia, por el enfermo que está en la casa. Ahora quiero enseñarles algo, hermanos, algo muy bonito que ustedes pueden aprender fácil. Tome aceite, ore por el aceite. Hermanos, el aceite es símbolo y prototipo del Espíritu Santo. ¿Qué puedes hacer? Coge ese aceite, hermano, ore por el aceite, pídale a Dios por ese aceite y unja al enfermo. Únjalo con ese aceite, hermanos. Únjalo, hermanos, y verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Por tu propia fe, por tu fe, ¿sí? Porque el Señor dijo: yo estaré con vosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Lo dice, ¿en dónde? En Mateo capítulo 28. Entonces, hermanos, si Dios nos ha dejado una comisión, si tú en tu hogar tú eres el sacerdote en ese hogar, la madre cabeza de familia, tú eres la profetisa en ese hogar. Entonces, hermanos, ahorita, en estos momentos, pídanle a Dios que unja su aceite y colóqueselo a los hermanos. Y verán, hermanos, cómo Dios contesta su oración. Pero claro que no quiere decir que nosotros, a nuestros hermanos que se encuentran enfermos, no vamos a dejar de orar por ellos. Sí, seguiremos orando por sus necesidades, hermanos. Por cualquier adversidad, no sabemos
Yo por lo menos no sé cuál es el problema de los hermanos, la necesidad, la adversidad, por lo que están pasando ustedes, hermanos. Pero lo que yo sí sé es que Cristo es nuestro sanador, que Cristo es nuestro proveedor. Por eso, hermanos, Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para tu bienestar, para mi bienestar, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Confiar en Dios, confiar en su palabra, alimentarnos de ella, hermanos. Pero por sobre todo, hermanos, cada día busquemos a Dios en oración. Busquemos a Él en oración. Porque, hermanos, sin la comunicación, si tú no tienes la comunicación con Dios, si tú no hablas con Él, ¿cómo Él le va a responder? Si yo tengo una necesidad y tengo que hablar con alguien, ¿qué tengo que hacer? Pues hablar con esa persona. Entonces, hermanos, tú en estos momentos puedes orar. No te afanes, hermano. No te afanes por el problema, no te afanes por la situación que estás viviendo. Hermanos, sí le quiero decir que si tú oras con fe, nosotros lo respaldaremos desde nuestros hogares también, hermanos. El pastor va a estar orando por los enfermos, el pastor, los líderes también. Estamos encargados de eso, de orar los unos por los otros, como dice la palabra del Señor, orar los unos por los otros y orar sin cesar. Eso es nuestro trabajo, hermanos. Llevarnos cogidos entre nosotros, sostenidos entre nosotros. Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos un cuerpo. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, quiero decirles que no esperen en el humano, porque el humano nos decepciona. Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo, un salmo dice, prefiero confiar en Dios que confiar en el hombre. Prefiero confiar en Dios que en el hombre. Ahora, si tú confías en Dios, hermanos, ¿qué sucede? El Salmo 34:9 dice: Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, no tengamos en vano, en poco, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque, hermanos, con Cristo todo lo podemos. Con Él todo lo podemos. Hermano, Él va delante de nosotros. Él va en tu arca. Él iba durmiendo con los apóstoles. Pero, hermanos, ¿qué estaba esperando Él? ¿Qué estaba esperando el Señor Jesucristo? Que le clamaran a Él, porque Él es el que tiene el control de todo. Él es el autor y el consumador de todo. ¿Qué quiere Cristo? Que en el problema y la adversidad le clamemos a Él, solamente a Él. Pero desafortunadamente hoy en día, ¿qué hace la gente? Acude al amigo, acude al brujo, al hechicero, al no sé qué, al sí sé cuándo, al que le lee las cartas, al que le lee el tabaco, al que le lee el chocolate, el que le mira el huevito que echan en un vaso con agua. No, hermanos. No esperemos que el hombre nos ayude, el humano nos ayude. Esperemos que Dios sea quien nos ayude, quien nos sostenga, hermanos. Porque estamos clamando nosotros. El clamor que hay de su iglesia, de muchas iglesias, es que el Señor venga pronto por su iglesia. Que el Señor venga pronto por su iglesia. Pero hoy le pido al Señor que Él nos ayude, que Él nos ayude a rescatar de las garras de Satanás a nuestra familia, a nuestros hijos que andan descarriados. Entonces, hermanos, si tú y yo confiamos en Dios, que Dios puede hacer la obra, así como un día llegamos nosotros a los pies del Señor, nuestra familia llegará también a los pies de Él. Entonces, mis queridos hermanos, quiero decirles en este día que Dios los bendice, que Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos, que sigan confiando en Dios, solamente en Dios, pongan su mirada solamente en nuestro Señor Jesucristo, solamente en Él, hermanos, como dice ese coro, solamente en Dios. Nadie más nos puede ayudar, hermanos. Como
Decía un amigo, yo al único que le fío es a Dios, los demás me pagan de contado. Entonces, hermanos, confiemos en Dios, confiemos que el Dios que tú tienes, el Dios en el cual has creído por siempre, el Dios que te rescató de las garras de Satanás, que te libró de la muerte espiritual, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él tiene el poder para ayudarnos. Mis queridos hermanos, que Dios me les bendiga en este día y muchos saludos del pastor, y porque él estaba muy ocupado allá en la iglesia, hermanos. Ha estado trabajando tremendamente. Debemos, hermanos, orar por el pastor, orar por los hermanos que se están encargando de su obra. Orar por ellos, hermanos, porque ellos también se cansan, se fatigan, tienen necesidades. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga en este día, Dios me los guarde y Dios los proteja. Hermanos, y para adelante, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.